Buenas noches, Zambrano. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, buenas noches. ¿Se lo puedo compartir por el chat, por favor? Sí, sí. ¿Se observa? Sí, profesor. Ya, correcto. Ya, ¿qué dice la pregunta? El Estado peruano ha suscrito con la petrolera Oxy un contrato ley, ¿ya? De explotación de varios pozos petroleros cerca del territorio ocupado por el etnia Ashani. El contrato ley, la pregunta es sobre contrato ley, me parece. ¿Ya? El contrato ley dice, permitió que ambas partes, o sea, la etnia y la empresa, que ambas partes suscriban dos contratos administrativos de exploración y explotación. El Estado peruano y la empresa, no el ETI. El Estado, vamos a aclarar, entre el Estado peruano y la empresa firmaron contrato de ley. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más dice? Estos acuerdos, o sea, el contrato de ley, se llevaron a cabo sin pasar por el mecanismo legal de consulta previa. Consulta previa. Y marcas así. El, para, por más que el Estado, sabemos que nuestra propiedad es la parte superior, pero el subsuelo es de todos, es del Estado. Entonces el Estado puede entregar en concesión a empresas nacionales o extranjeras, ¿ya? Pero si un recurso está en zona o en territorio de una etnia, de un pueblo originario, se tiene que consultar. La etnia de la población ashánica debe dar el visto bueno. ¿Ya? Eso dice, ya te daremos la respuesta. Organización Internacional de Trabajo te dice que entregar en concesión territorio de pueblos originarios, de acuerdo a una empresa transnacional, el Estado, el Estado, el Estado tiene que hacer consulta previa, el Estado, ¿de acuerdo? ¿Pero a quién? A la etnia Ashaning. Eso dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces ya tenemos la respuesta, es la clave A. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Tiene otra pregunta? Sí, ahí le envíen el chat, por favor. A ver. Vamos a analizar. Dice, cuando los países que conforman, dice que forman parte, Estado parte, ¿ya? Que forman parte de la ONU, Estado parte, entran en un conflicto bélico, ¿de acuerdo? Vamos a suponer ah, el Estado de Israel con el Estado de Irán, en un conflicto, ¿listo? Un conflicto. Ya. Dicha entidad, o sea, la ONU, pide intervenir para alcanzar un acuerdo que permite restablecer la paz mediante Asamblea General, Consejo de Seguridad. A ver, ¿cuál de los organismos que está presente? Vamos a borrar. ¿Cuál de los organismos que está presente? A, B, C, D. Es el peso pesado.
el mandamás, y está conformado por países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, o principales países. Por ejemplo, está la URSS, ahora es Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Tienen presencia permanente y cada 2 años se eligen a 10 países como parte de ese organismo. ¿Sabes cuál de las alternativas es el peso pesado del mandamás? El Consejo Económico Social, el Consejo de Seguridad, Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Administrativo, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? Consejo de Seguridad. Correcto, es la clave. 15 países, 5 países permanentes. Los 5 países que mencioné, si uno de los países dice veto, porque los 5 países tienen derecho a vetar, o sea, se opone, no se debe ejecutar, en teoría. Pero vimos que Estados Unidos lanzó bombas en Irán sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos y sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Entonces, los que tienen poder, pues a veces vulneran. Entonces, la clave es B. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Profesor, y en este caso, ¿de qué se encarga la Asamblea General de las Naciones Unidas? La Asamblea, como su nombre dice, Asamblea General, todos los estados parte. Por ejemplo, vamos a suponer, el, a ver, por ejemplo, un organismo de la ONU que eh, es el Poder Judicial de la ONU. ¿Cuál sería la respuesta? Poder Judicial de la ONU. Corte Internacional de Justicia. ¿De acuerdo? De La Haya. Cuando se encuentra en La Haya. Listo. La Corte Internacional. La pregunta es, quiénes eligen a los 15 integrantes de la Corte? ¿Quiénes eligen? Y la respuesta es el Consejo de Seguridad. El Consejo eligen a los jueces. ¿Y dónde se oficializa? ¿Dónde se oficializa? Acá. El Consejo elige y aquí se oficializa. Todos los países miembros votan. Asamblea General. Es como el Congreso de la República, el Congreso. El Congreso tiene comisiones, ¿ya? Pero el peso pesado de todo es el Consejo de Seguridad. Aquí se oficializa un pequeño ejemplo de Corte Internacional de Justicia. Pero todo parte del peso pesado. Consejo de Seguridad. Comprendo. Gracias, profesor. Listo, listo. ¿Hay otra pregunta? No, gracias. Ya, listo, listo. Dígame, Zambrano. Profesor, disculpe, ¿me puede apoyar con dos más, por favor? A ver, lance, lance. Ya, vamos a analizar. La Corte, ya, hace un momento decíamos, ¿no? La Corte es el poder judicial de la ONU. La Corte. Y a la Corte solamente van los estados miembros de la ONU. Es el principal órgano jurisdiccional, o sea, poder judicial, ¿ves? De las Naciones Unidas. Desde su creación ha resuelto diversos conflictos vinculados a controversias, te dice controversias entre estados. Por ejemplo, controversia, a ver, vamos.
controversia entre Perú y Chile por el diferendo marítimo. Controversia. Y la Corte determinó que Chile tenía razón como Perú y dictó una resolución, y la resolución que dictó fue favorable para Perú con más o menos 50.000 kilómetros cuadrados. Y la sentencia que emite la Corte es inapelable. Y a la Corte solamente van estados en conflicto. Para evitar, se supone que su objetivo de la Organización de las Naciones Unidas es preservar la paz mundial y principalmente el Consejo de Seguridad, ¿ya? Entonces, para que no haya conflicto, la Corte interviene. A partir de lo mencionado, identifique los casos que han sido que se han sometido a dicha Corte. Pregunta. Controversias. A ver, borremos. Controversias limítrofes. ¿Interviene la Corte? Dígame. Ejemplo, Perú. Sí, ¿no? Interviene. Entonces, si interviene, la número uno tiene que estar en la alternativa. Por lo Claro, tanto, por como lo el tanto, problema de las 200 millas con Chile, ¿verdad? no, en el año 54, Perú, sí, um, vamos a hacer un gráfico. Vamos a suponer en el año 54, una embarcación peruana, cruza este paralelo, el Estado chileno debe devolver. Es acuerdo de pesca, ¿ya? Y si una embarcación chilena se lo mete, también devuelve. Es un acuerdo de pesca, pero no es tratado. Y no, el Estado peruano planteaba que no tenemos tratado marítimo con Chile. Y Chile decía, no, el acuerdo del 54 es un tratado. Y la Corte, los jueces de la Corte, plantearon que esto no es un acuerdo, pero no es tratado. Pero este acuerdo ha sido aceptado por ambos estados, por ambos estados. Por lo tanto, este acuerdo eh, llega hasta 80 millas y a partir de 80 millas, una línea media, ¿ya? A 80 millas, una línea media. Y este paralelo, este paralelo procede del hito número uno. Este número uno se debió colocar en este punto, pero colocaron lejos de la influencia del mar, marea alta. Entonces, este paralelo que viene del hito número uno, que se intersecta en baja mar, aquí en baja mar, ahí comienza la frontera entre Perú y Chile, hasta 80 millas. ¿Por qué hasta 80 millas? La Corte solicita a un organismo de la ONU, FAO, dice, existe estudios sobre recursos hidrobiológicos por el lado chileno y la FAO responde que sí hay. ¿Hasta cuántas millas? 80 millas. Por lo tanto, como ambos estados aceptaron ese acuerdo del 54, entonces se respeta hasta 80 millas, luego se traza una línea media, ¿ya? Y por eso no se dio 50.000 kilómetros cuadrados. Nuestra posición era que como no es tratado, solamente es un acuerdo, se debe trazar línea media desde el punto de intersección. Pero la Corte dijo, no, esto no, ustedes aceptaron
Entonces, a partir de 80 millas, la línea media. Esto es territorio chileno. Sentencia de la Haya. Entonces, en la alternativa, sí o sí, tiene que traer la número uno. Pregunta, ¿puede ser clave D? ¿Puede ser clave D? La respuesta es no. No, No. ¿Puede ser clave E? Tampoco. no, Entonces solamente es A, B o C. ¿Ya? Dice, sentencias judiciales sobre despido arbitrario. ¿Qué tiene que ver? Esto es tratados fronterizos. Sentencias judiciales sobre despidos arbitrarios. No. Puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la número dos no puede ser, por lo tanto, ¿puede ser la clave A? no. No. Ya, puede ser B o simplemente C. Sí. Ahora vamos a analizar la número 3. Caso de interpretación de un tratado bilateral. Mira, dice un tratado bilateral entre el Estado peruano con el Estado chileno, o entre el Estado chileno y el Estado boliviano, o entre el Estado colombiano con el Estado nicaragüense. Ah, caso de interpretación de un tratado bilateral. Esto sí es. La número 3 es ya. Entonces la clave es B, pero vamos a analizar número 4. Vulneración de la Carta Democrática Interamericana. Ejemplo de, a uno de repente eras eh, hubo un gobierno de Fujimori, llega al poder mediante elecciones, después se reelige y se da un autogolpe, etcétera. Entonces, en ese contexto, la Organización de Estados Americanos firma la Carta Democrática. ¿Qué es la Carta Democrática? Que en el ámbito americano todos, todos debemos respetar la democracia. En los pueblos, el Estado, el gobierno, debemos estar con la democracia, no a la dictadura, no a gobiernos autocráticos, tiranos, etcétera, etcétera. Entonces la número 4 no corresponde. La clave es la clave B. ¿Se entendió? Y en todo caso, ¿qué institución en este caso La número cumpliría la 4. función de la 4? Sí, La Organización de Estados, Organización de Estados Americanos. De América, solamente es en el ámbito americano, mira. No es mundial, es América, los países de América. OEA, voy a escribir. OEA, ¿ya? La pregunta es sobre la ONU. Este es un organismo mediante la Carta Democrática, ¿cómo se debe llegar al poder? Mediante un proceso electoral. Y si un gobierno quiere perpetuarse en el poder, va contra la democracia y la OEA puede intervenir, ¿ya? Entonces, la número 4 corresponde a Organización de Estados Americanos, América. Y esto es ONU, Organización de Naciones Unidas, Mundial. Entonces, la 4 no es. entiendo. Gracias, profesor. Ya. ¿No? Hay otra pregunta, ¿no? Ya. En un simposio sobre las fuentes del derecho y su trascendencia en la vida contemporánea. Los derechos. Ya, vamos a reducir. Acá. En la vida contemporánea, derechos. Uno de los panelistas, ¿ya? Sostiene que la suspensión colectiva de la actividad laboral es un mecanismo de defensa frente al recorte de los derechos sociales. Uno de los panelistas sostenía que la suspensión colectiva
de la actividad laboral es un mecanismo de defensa frente a recorte de derechos sociales. En relación al texto, identifique el antecedente histórico del derecho. eh, ¿Cuántos derechos existen? Derechos de, ahora sí amplío, derechos de primera generación. ¿Ya? Muy bien. Derechos de segunda generación. Creo que actualmente hay 4 ya. Sí. Derechos de segunda generación. Generación. Derechos de tercera generación. Ya, ahí no. Los derechos sociales, ¿a qué generación pertenece? Primera, segunda, tercera. Segunda. Segunda. Entonces, ¿qué clave corresponda a segunda? ¿Ya? Y la Ah, segunda, la revolución industrial, ¿no? claro, pues esa es la clave. Así es. En el contexto de la revolución industrial, eh, bueno, em, los niños trabajaban 15 horas, 12 horas, ¿sí? Los varones, mujeres trabajaban de sol a sol. Y el salario que ganaban no cubría la mensualidad. Había una explotación terrible. Entonces la clase obrera lucha por sus derechos. Derecho a la huelga, derecho a 8 horas de trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a las vacaciones, derecho a la jubilación, ¿ya? Derecho a la jubilación. La pregunta es, ¿quiénes conquistaron los derechos que he mencionado? ¿La burguesía, el Estado o la clase obrera? Es el legado de la clase obrera. Sangre, sudor y lágrimas de la clase obrera, ahora disfrutamos. Si el abuelo está jubilado y tiene una pensión, es de la lucha de la clase obrera, no es del Estado. Todos los derechos de segunda generación es conquista de la clase trabajadora. Esa es la clave C. No hay duda, ¿no? No, profesor, muchas gracias. Muy bien. Tenemos a Zambrano Figueroa. ¿Alguna pregunta? No. Tenemos a Figueroa. Figueroa, ¿alguna pregunta? Figueroa, ¿alguna consulta?
Buenas, profesor. Si está hablando, no se escucha aún. Está activado. Lo había apagado. Ya un ratito. Momento. Creo que sería el litoral. El nivel del mar. Nivel del mar. Muy bien. Disculpe, lo que me confunde un poco es que hay llanura norteamericana, ¿no? Y se Sí. parece un poco a la Pampa, pero a la vez hay llanura amazónica. Entonces, más que todo es por eso. Ya. Por eso, en una llanura, ya vamos a suponer que esto es una llanura. No, vamos a cambiar de color. En una llanura, sí o sí hay presencia ¿de qué? De un río. Llanura amazónica, vamos, llanura amazónica, llanura norteamericana, está el río eh, Mississippi, ¿ves? Una llanura siempre tiene la presencia de un río, ¿ya? Pampa, vamos, pampa, pampa. Son espacios, son lugares de depositación, partículas. Está conformado por partículas de diferente tamaño. Es una zona de agradación, una zona de depositación. Puede ser eólica, puede ser fluvial, pero es una zona de depositación. Pero carece ¿de acuerdo? Carece de río. No tiene río. No tiene río. Por lo tanto, si no tiene río, podemos hacer obras de irrigación. ¿En qué relieve se hacen obras de irrigación? En las pampas, ¿ya? En la costa. Pero cuando uno va a la sierra peruana, Pampa es un lugar casi plano, de altura. Vamos a cambiar de color. Ya. Este es Pampa, es una zona elevada y que tiene presencia de verdor. Eso es en la zona andina. Pampa, una zona donde hay verdor, plantas, y arbustos o hierbas. Pampa, o las pampas argentinas. Las pampas es una palabra en española y pradera es una palabra inglesa, pradera. Pradera, similar a pradera, pampas en la zona andina. Las pampas argentinas, pero en nuestro territorio costeño, pampas es una zona de agradación eólica o fluvial, está conformada por diferentes partículas y en esta zona se puede ejecutar obras de irrigación. ¿Qué obras de irrigación conoces? En las pampas se puede ejecutar obras, ¿ya? Obras de irrigación. ¿Qué obras de irrigación conocemos? Chapi, pregunta de examen. Se encuentra en la Libertad. Chinecas,
se encuentra en Ancash, ¿no? Olmos, Olmos, se encuentra en Lambayeque. O sea, Pampas es un espacio que carece de río. Pero este término pampa en la zona andina es una zona de altitud donde hay hierbas, pampas, las pampas argentinas, similar a las praderas de Norteamérica, ¿ya? Eso sería la diferencia, estudiante. ¿Se entendió? Una llanura siempre tiene río, llanura amazónica, pero para el término llanura también tiene que ser casi plano, llanura, pero sí teniendo la presencia de un río. ¿Se entendió, Sí, por favor? gracias. Ya, correcto. Ahora me puede ayudar con quebradas y abras, de abras sobre todo. Vaya, quebradas, Sí, y abras, ¿no? pasos o abras. Sí, Ya, nuestro territorio es accidentado, ¿sí? Tenemos una cordillera, un sistema montañoso. Tenemos cordillera, que es un sistema montañoso. Ese sistema montañoso es cordillera de los Andes, un sistema montañoso. A ver, pregunto. Este es el punto bajo de este sistema montañoso. También esta zona, y esta zona, y esta zona. ¿Qué es paso o abra? Pasos o abras. Es la parte inferior de un sistema montañoso. En otras palabras, es el punto más bajo de una cordillera. ¿Ya? Voy a suponer letra A, letra B, letra C y letra D. ¿Cuál sería paso o abra de la imagen? A, B, C o D. pareciera que a ver, Es el punto más bajo la, de un sistema montañoso. El punto más bajo parece la B. es la B. ¿Ya? Es la B. Mira, mira. Es el punto bajo de un sistema montañoso. Y en el punto más bajo se trazan carreteras, se construyen carreteras, pasos o abras conecta costa con sierra o sirven como medios de comunicación. Carreteras, se trazan líneas férreas, ya su origen es por degradación glaciar. El origen de pasos o abras, ¿ya? Origen de pasos o abras es por degradación. Así marcas. Mm, Degradación. Origen, degradación. Degradación glaciar. ¿Ah? Degradación glaciar. Origen de pasos o abras. ¿Para qué utilidad tienen? Sirven como nexo y es adecuado para construir carreteras o líneas férreas. Paso Abra de Anticona, ¿ya? Paso Abra de Ticlio, ¿ya? Eso, por lo tanto, es el punto inferior de un sistema montañoso. Y una quebrada de color verde
una quebrada. Una quebrada. Quiere decir que el relieve tiene pendiente. Esa es una quebrada. Una quebrada. Un relieve con pendiente. Un relieve un poco accidentado. Eso es quebrada y esto es pasos suaves. ¿Entendió? Sí, gracias. Listo. Si tuvieses alguna otra pregunta, formule nomás, ¿ya? Sí, he visto en el mapa de Brasil, llegamos a ver lo de la meseta del Mato Grosso, pero la profesora habló en un momento del macizo brasileño y como que por ahí no, o sea, le habló nomás, pero ¿cuál sería el macizo? O qué lo diferencia de la meseta del Mato Grosso? Ya. Meseta de Mato Grosso, ¿no? A ver. Por ejemplo, por ejemplo, mm, el, si colisionan dos placas tectónicas, si colisionan dos placas tectónicas, colisión de placas, vamos a suponer de color rojo, colisión de dos placas colisionan y como resultado de la colisión se produce plegamiento y en algunos puntos fallamiento. Un bloque se hundió y otro bloque sube. Fallamiento. Este es un ejemplo de fallamiento. Entonces, cuando colisionan dos placas tectónicas, se produce plegamiento, dando origen a la cordillera de los Andes. Y también la cordillera, ese punto del relieve se fracturó. Fallamiento, se fracturó. Y como resultado de esta fractura, ¿ya? Hay una pequeña depresión, elevación, hundimiento. Hay puntos que sube, ¿eh? Aquí está. Entonces, ¿cómo se formó este, la meseta de Collao? Por fallamiento. Meseta. Meseta de Collao. Fallamiento. ¿Cómo se formó el lago Titicaca? Lago Titicaca. Fallamiento. El lago Titicaca es por fallamiento. Simplemente grave. ¿Ah? Grave. Graben es una depresión y en esa depresión se encuentra aguas el lago Titicaca. Lago Titicaca. ¿Ya? Y Horst es la parte elevada y Horst es meseta. O sea, las mesetas tienen origen por fallamiento. Fallamiento. Pero también hay mesetas, por ejemplo, aquí tenemos una cordillera que se formó hace millones de años y esta cordillera ha quedado expuesto a la erosión. Vamos a cambiar de color. Erosión. Experimentó erosión. ¿Ya? Erosión. Listo. Erosión.
Y como ha transcurrido miles de años, millones de años, esto ya no es una meseta, ya no es una cordillera, es simplemente una zona donde y es casi plano, casi plano. Ahora, ese relieve que existe a consecuencia de erosión por diferentes agentes, la meseta de Mato Grosso. Meseta de Mato Grosso. Meseta de Mato Grosso. Entonces, las mesetas no tienen un único origen por fallamiento. Hay mesetas por erosión. Ese es el ejemplo de Mato Grosso. ¿Ya? Y hay otras mesetas por erupciones volcánicas. Pero nuestro territorio es por fallamiento. Y la meseta de Mato Grosso es por erosión. ¿Ya? ¿Y cuál era el otro término? ¿Macizo? Sí, macizo. 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 Ajá. Ahí está. Placas tectónicas. Placas tectónicas. Placas tectónicas. Y estas placas tectónicas colisionaron. Y a consecuencia de la colisión se formó un supercontinente. Este supercontinente se denominó Pangea. ¿Ya? Pangea. Y después en otra era, Pangea se fragmentó. Pangea se fragmentó. Se fragmentó en Laurasia y Gondwana. Esas rocas, las primeras rocas que se formó hace millones de años, ¿qué nombre tiene? ¿Qué palabra me dijiste? ¿Macizo? Ma, correcto. ¿Qué cosa es macizo? Simplemente son rocas de mayor antigüedad. Eso es. Y también son casi planos, pero son rocas, está conformado, con Z, ¿no? Está conformado por rocas de mayor antigüedad, ¿ya? Macizo, sí, así es. ¿Qué cosa es un macizo? Ah, tiene presencia de rocas de hace millones de años. Puede ser de Pangea, puede ser de Laurasia, puede ser de Gondwana. Macizo, está mal escrito. Macizo, ¿no? Listo, ¿se entendió? ¿Qué cosa es un macizo? Son, Rocas bastante antiguas que del formaron periodo parte de de la Paj. Pangea o Laurasia o Gondwana. Eso es. Macizo de canadiense, ¿ya? Macizo brasileño. Es que Brasil tiene nuestro territorio es de la era mesozoica y territorio brasileño es de la era paleozoica. Ahí tenemos ejemplo de macizos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Borro? Flores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, Flores, Melchor?
Ah, yo tengo la duda si el pastizal se podría considerar un bioma en sí mismo, porque cuando, bueno, me enseñaban en geografía de mi colegio, me decían eso, Pero menciona ejemplo de bioma. de pastizales. No, otro ejemplo. Un momento. Praderas, estepas. Ya, pradera, estepas, bosque templado. ¿De acuerdo? Bioma. Sí, Ya. En una pradera hay pastizales. En una sierra, serranía esteparia, una ecorregión, está conformado por pastizales. Allá, para que tengas idea. Vamos a plantear así. Y a un espacio. Bioma. Es un bioma donde hay pastizales de hasta 1 metro. Las hierbas tienen una altura de hasta 1 metro. ¿Cómo se llama este bioma? Son hierbas de mayor altura. ¿Y cuál sería la respuesta? Con la letra S. Sabana. ¿Ya? Sabana. Ahora, hay hierbas de mediana altura. Hierbas de mediana altura. 1 metro, a 1 metro y 30 centímetros. 30 centímetros. Este bioma se llama pradera. ¿Ya? Pradera. Ahora, hay hierbas de menor altura. De menor altura. ¿Ya? De menor altura. 10, 15 centímetros. Y este bioma se llama estepa. Mira, solamente por el tamaño de las hierbas tiene diferente nombre. Praderas en espacio, territorio que fue controlado por los ingleses, praderas y praderas, pero con hierbas de menor altura, estepa, las estepas rusas. Y lo que predomina en nuestra patria, en la serranía, en nuestra sierra, es serranía esteparia. Tenemos hierbas de menor altura en nuestro territorio. ¿Ya? Entonces, estos biomas es sabana, pradera, estepa, bosque templado, ¿no? Bosque tropical, esos son biomas. Pastizales, no. En cada bioma, ¿qué idea tienes sobre el término bioma? ¿Qué es bioma? el bioma. Sí, Bueno, no recuerdo bien, pero tiene que ver con un tipo de clima, ¿no? Ah, ¿cuál? un ecosistema, un clima, ¿Ya? más o menos, bastante diferente. Por ejemplo, no sé, el desierto, bosque tropical, hay diferencias de clima, no sé, de especies, es bastante variado, ¿no? O sea, eso. Mira, bioma.
Ecorregión. Ecorregión. En una ecorregión hay comunidad, mira lo que digo, hay comunidad de plantas y animales. ¿Qué cosa es bioma? Comunidad. Comunidad de plantas y animales. Flora y fauna. Eso es bioma. Es la materia viva. En otras palabras, bioma es materia viva. Materia viva. Bioregión es materia inerte. Inerte. Materia inerte. Ejemplo, minerales, la energía solar, los gases. Entonces, toda forma de vida necesita la materia inerte. Entonces, ecorregión es la interrelación entre bioma y bioregión. Ahora has utilizado un término, eh, ecosistema. Ecosistema. ¿Qué cosa es ecosistema? Concepto de ecosistema. Ecosistema. ¿Qué hay dentro de un ecosistema? ¿Qué habrá? Especies, seres vivos, Claro, seres vivos, pero en biología, ¿qué nombre tienen los seres vivos? factores bióticos. No me acuerdo. No, tenía a ver, creo que era comunidad o A ver, población, algo así. vamos a borrar un ratito. Vamos a aumentar de tamaño. Comienza con Biocenosis. Sí, ese. biocenosis. ¿Qué cosa es biocenosis? Es la materia viva. Allá. Pero la materia viva necesita la materia inerte o no? Agua, luz. ¿Y eso qué sería? Biotopo, ¿no? Cor- A ver, biotopo. Correcto. Biotopo. La interrelación. Mira, mira, mira. La interrelación entre biocenosis y biotopo, ¿qué cosa es? Ecosistema. Mira, lo que conoces por el curso de biología y eso aplicas también para geografía. ¿Qué es bioma? Te estás aclarando. Bioma es comunidad de plantas. Ah, es la materia viva. Pero esta materia viva necesita agua, luz, clima, minerales. Ah, bioregión. Bioregión es la materia inerte. Biotopo es la materia inerte. Biocenosis es la materia viva. Entonces, ¿qué es ecosistema? Es una unidad funcional donde hay una interrelación entre biocenosis y biotopo. Y que esa ecorregión es un espacio donde hay interrelación entre bioma y bioregión. ¿Y qué es bioma? Son plantas y animales. Nada más. ¿Se entendió? Sí, gracias. Esto fue pregunta de examen de admisión sobre biocenosis. ¿Ya? Tampoco no es lo mismo decir ecosistema con ecorregión. Ecorregión es más grande que ecosistema. Biocenosis es un término de ecosistema y bioma es un término de ecorregión. Así lo definía Antonio Brack, el doctor Antonio Brack. ¿Listo? Borro. ¿Alguna otra pregunta? Tienen 8 minutos. Me parece que es la última asistencia, ¿no? La próxima semana es repaso. No sé si se programará esta asesoría. Aunque sería paradójico que no, porque si es de repaso, con más razón, ¿no? Ah, claro.
Ya después nos comunicarán, pues. Pero cualquier duda ingresa, ¿no? Nos queda 7 minutos. Formulen alguna pregunta más. Profesor, respecto a lo que explicó hace un momento sobre ecorregiones, ecosistemas, ¿cómo encaja esto con la clasificación que hizo Javier Pulgar Vidal? Porque él habla de las regiones también, ¿no? Es análogo a las ecorregiones, entiendo. Mira, cuando tenía 12, 8 años, estudié en Barrios Altos. Y en los textos de esa época, en los textos de geografía, se dividía al territorio peruano en costa, sierra y selva, nada más. Costa, sierra y selva. Era una división tradicional. Esa división tradicional es longitudinal. ¿Ves? Costa, sierra y selva. Una división muy simple. ¿Ya? Vamos a aumentar. Letra costa, sierra. El término sierra es español, palabra española. Es el nombre de una cordillera de España, selva. Entonces, una división muy simple, tradicional. Eso hasta más o menos tercero de secundaria, así. Después apareció ¿cómo se llama? Tesis del bachiller Javier Pulgar Vidal. Y él dice, no, él había nacido en la sierra de Huánuco, Huánuco, en la parte andina.
Y él dijo, no, esto como sierra, pero sí hay diferencias en la sierra. Entonces Javier Pulgar Vidal va a clasificar de otra forma, va a utilizar topónimos, utiliza topónimos. Dice, por ejemplo, un lugar que está cubierto por glaciares, el pico más alto de la Cordillera de los Andes. A ver, glaciares, ahí está. ¿Qué nombre tendría? Según Javier Pulgar Vidal. Voy a escribir la letra inicial. A ver, glaciares, Nevado de Huascarán, Nevado de Jancapampa, Nevado de Pastoruri, ¿no? ¿Se llama? Janca, Anca. Janca o cordillera. Janca o cordillera. Maíz tostado, maíz reventado. Cuando el maíz se revienta, tiene pues su corazoncito de color blanco. Janca, ¿ves? Eso es sierra. Miren, en la sierra estamos encontrando janca. Y también hay lugares donde hay Pacay, Chirimoya, Lucma, zona frutícola, pero con quebrada, zona de Huayco. Es zona frutícola. Y el Antonio Brac, no, Javier Pura Vidal dijo, pues este relieve es parte de la sierra, pero nosotros conocemos con nombre de Yunga, ¿ves? Yunga, Yunga fluvial, Yunga fluvial. Hay yunga marítima y hay yunga fluvial, ¿ya está? Y también Javier Pulgar decía, que hay un lugar con un río abundante. Hay cordillera, ¿cierto? Hay cordillera. Aquí está la cordillera, 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 cordillera. Pero este lugar es el más poblado de la zona andina, el lugar más poblado, tierra fértil, un clima apropiado para vivir, el mejor clima. Tiene el clima de Europa, tiene el clima de Estados Unidos. Estamos hablando de cómo se llama este piso altitudinal, por favor. El más poblado. En la época de los incas, también el más poblado. Hasta el censo del 72, el lugar más poblado. Estamos hablando de la región con la letra Q, Quechua. Quechua, Quechua, ¿ya? Pero en la parte inferior era pues de quebradas, de zona de Huayco. Cerca de los ríos había era zona frutícola. En quechua lo llaman yunga, yunga, mujer estéril, no produce la mamapacha, ¿no? Y entonces los incas dijeron, no, pero en la parte superior también tiene un clima templado, pero frío. Entonces podemos construir andenes. Ahora vamos a cambiar de color. Andenes, andenes. Y en los andenes podemos sembrar, ¿ya? Aporte de los tiahuanaco, etcétera. Se puede cultivar. Esta zona, Javier Pulgar lo denomina, a ver, tiene clima templado quechua, templado frío, templado frío, Suni o no. correcto, Suni, templado frío. Y luego viene Puna, apunarse, mesetas, mesetas, apunarse, quedarse dormido. La Yunga, Quechua, Suni, ¿qué palabra falta? Pronuncia su momento. La Puna. Una, apunarse, una. Y los que vivimos en la costa, chala, chala. Y esta zona donde los vientos alisios colisionan
donde los vientos alisios colisionan también decía, los incas llegaron a conocer la selva, pero hacía mucho calor, ¿no? Y esta zona pero ver, con mucha vegetación, a consecuencia de las lluvias constantes, mucha vegetación, pero hace calor. ¿Qué nombre dio cuál es el topónimo de la selva alta? Ay, si no, Con creo que R, era con R. Rupa. Rupa, 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 rupa. Y luego, ya para finalizar, llanura, llanura. ¿Ahora qué nombre tiene? Dio el nombre Omagua. de, claro, Omagua, ya, Omagua. Lo que conocíamos como selva, lo que conocíamos como selva, dos regiones. Y lo que conocíamos como sierra, mira, sierra. Y esto sería Chala, ya nada más costa Chala. Entonces, Javier Pulvar Vidal aportó, ya se amplió nuestra visión. Y con Antonio Brac mejoró. Eso es. ¿Se entendió? Javier Pulvar Vidal toma en cuenta topónimos. Toma en cuenta qué hace el hombre de cada región, de cada región. ¿Qué más? Toma en cuenta clima, toma en cuenta relieve, toma en cuenta la altitud. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, la flor de la cantuta, Suni? ¿Dónde encontramos criadero de cuy? Suni. Maíz, maíz, quechua, Suni. Trigo, cereales, zona frutícola, a la región Yunga, Yunga marítima y Yunga fluvial, selva alta y selva baja, Chala, costa, Chalaco, costa. En Arequipa hay un lugar que se llama Chala. A los de Callao lo conocemos como Chalaco. Chalaco, maíz que crece muy apiñado. Topónimo, maíz, topónimo. Finalizamos. Topónimo, maíz que crece muy apiñado, solamente sirve como forraje para los animales. Hijo, te vas al mercado y compras chala, ¿ah? Chala, topónimo. Aún subsiste palabra quechua en algunos puntos de nuestra patria. ¿Ya? Muy bien, joven, llegamos, me parece que ya me pasé. Entonces, si hay algo de asesoría, nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos. Adiós, gracias. Ya, nos vemos. Chao, chao.